Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de arquitectura de software y patrones de diseño. Vamos a clarificar las diferencias que hay entre cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son los patrones de diseño y vamos a ver también qué arquitecturas son las más utilizadas. Entonces, a continuación vamos a hablar de arquitectura de software. ¿Qué viene siendo la arquitectura de software? Es la estructura general del sistema y define cómo voy a organizar los componentes dentro de mi sistema, cómo se van a comunicar, qué tecnologías se usan, cómo se despliegan, cómo se separan responsabilidades. Y esto es lo que me da a mí una vista general del proyecto, es cómo voy a estructurar mi proyecto. Aquí entonces yo establezco si los componentes van a estar organizados en una arquitectura en capas, en microservicios o en modelo vista controlador. Aquí también puedo definir cómo se van a comunicar. Ejemplo, si voy a utilizar una arquitectura de microservicios, pues deberé utilizar, o lo más recomendado es utilizar API REST, que es una forma de comunicación entre capas o entre módulos. ¿Qué tecnologías se usan? Entonces, aquí también defino si voy a utilizar algunos frameworks, si voy a utilizar algunas librerías o un lenguaje en específico. También defino cómo se va a desplegar, si se va a desplegar por componentes o se va a desplegar como un todo o como una sola aplicación. Ejemplos de arquitectura: arquitecturas en capas, arquitectura microservicios, monolítica o modelo vista controlador o MVC. En la arquitectura tú defines cosas como, por ejemplo, utilizaré aquí un backend y un frontend, o las dos. Habrán bases de datos, se usarán API REST para la intercomunicación entre módulos o servicios, o si habrán microservicios, ¿cierto? Entonces, aquí yo defino ese tipo de elementos a tener en cuenta dependiendo la arquitectura. Más conocidas, microservicios, monolítica, modelo vista controlador, pero existen muchas más arquitecturas. Estas son las más comunes o las más utilizadas. Los patrones de diseño. Ahora, en los patrones de diseño son las soluciones reutilizables a problemas pequeños y recurrentes dentro del código. Es como la vista micro. Si hablábamos de que la arquitectura es la vista macro de nuestro proyecto, es decir, vemos nuestro proyecto como un todo y la forma como organizamos, cómo se va a estructurar, pues los patrones de diseño me enfocan más en una vista más pequeña, es decir, en la parte del código como tal, ya en las instrucciones que yo voy a utilizar. Y los patrones más conocidos son el command, el strategy, el singleton, el observer y el factor. Hay muchos más patrones hoy en día, pero los más comunes y más utilizados con mayor fuerza son estos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite resolver problemas tales como ¿cómo voy a desacoplar un objeto de otro? ¿Cómo cambio comportamientos dinámicamente? ¿Cómo creo objetos sin acoplarme a clases concretas? Aquí entonces yo ya debo tocar conceptos como clases, objetos, atributos, métodos. Porque aquí ya debo tener en cuenta, o el patrón de diseño me dice o me orienta cómo debo yo manejar estos aspectos, como es el desacople, el cambio de comportamiento o dinamismo entre objetos, comunicación entre objetos, cómo se crean objetos sin el acople a clases concretas. Un resumen muy rápido. En la arquitectura nos enfocamos en un nivel macro, que es cómo vamos a estructurar nuestro proyecto. Entonces, si vamos a utilizar microservicios, sabemos que nuestro proyecto va a estar organizado por servicios. Cada servicio puede llegar a ser un proyecto que yo pueda integrar
con otros servicios. Patrón de diseño me da una vista o un enfoque más micro, es decir, aquí ya me voy a enfocar en cómo voy a estructurar mi código, no cómo voy a organizar, sino cómo voy a estructurar mi código internamente, hablando en términos de clases, objetos, atributos, métodos y demás. En la estructura del sistema, en la arquitectura me da la estructura del sistema, que es lo que me da la organización de mi proyecto. En patrones de diseño me da la estructura del código. En la arquitectura es cómo voy a organizar cada módulo. Puede ser por capas, puede ser por servicios, puede ser cliente-servidor. En patrones es cómo voy a organizar las clases, cómo van a ir organizadas y cómo se van a intercomunicar. En arquitectura yo puedo tomar decisiones a nivel global. Es decir, como un ejemplo podría desplegarse mi proyecto. Si se va a desplegar por módulos, por servicios, o se va a desplegar como una sola aplicación. O incluso, aquí determino también si mi aplicación o mi sistema va a ser de escritorio, va a ser móvil, o va a ser web, o va a ser en red, entre otros. Y los patrones de diseño me dan una solución específica. Aquí aterrizo nuevamente a las soluciones, pero ya con el código como tal. Relación entre ambos. Los patrones viven dentro de la arquitectura. Un ejemplo es una arquitectura en capas. El código va organizado de acuerdo a la estructura en capas y en dicho código podré implementar el o los patrones más indicados. Ejemplo, en esta imagen tengo una arquitectura en capas donde tengo organizado, estructurado mi proyecto en controladores, servicios y repositorios. Dentro de este proyecto yo puedo utilizar para la capa de servicios, yo voy a poder utilizar el patrón strategy para elegir la lógica, el patrón factory para crear objetos, el patrón command para ejecutar acciones. A grosso modo, esta es una explicación, a grandes rasgos, esto es una explicación entre lo que tiene que ver con arquitectura de software y patrones de diseño. Conceptos muy importantes y muy claves para el desarrollo de software. En el siguiente video les voy a explicar más a fondo cada uno de los patrones y vamos a hacer un ejemplo con código en Java. Muchas gracias.